Buenas, mi nombre es Marta y voy a hablar sobre testing en React y test en general. Soy ingeniera informática, estudié aquí, de hecho es súper raro verme aquí y no estar allí. Trabajo en Edosoft Factory y como full stack y pertenezco a la organización de ALA 2D, como mi camisa lo dice. Y somos una organización de mujeres que nuestro objetivo es dar visibilidad a la mujer en el mundo de la informática. Antes de seguir, les doy las gracias a todos por venir, a las organizadoras y a todas las personas que han hecho que este evento se consiga. Bueno, pues empezaré diciendo qué son los test, los tipos de test que hay, las características principales, TDD, los ciclos de test y una aplicación de ejemplo para hacer test unitarios en React. Bueno, ¿qué son los test? ¿Alguien sabría decirme qué son los test? O, bueno, más bien, levante la mano quién hace test, o quién son programadores y quién hace test. Uy, no veo muchas manos levantadas. Vale. Bueno, tenemos test en nuestra vida cotidiana, tenemos test por todos lados. Por ejemplo, cuando vamos al oculista, tema de visión, a mí yo no lo pasé. Test de analítica, test de conducir, tenemos test en todos sitios. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora mismo son los test de informática, y también hay test. ¿Y qué son? Pues según la Wikipedia dice: son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto en la parte interesada o stakeholder. ¿Esto qué significa? Porque a mí, vale, sí. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando tú estás desarrollando un producto o un servicio, pues necesitas que el cliente, pues por lo menos que el producto tenga cierta calidad. Pues entonces se hacen test relacionados con eso para saber que el producto pues tiene cierto tipo de calidad. Los objetivos de hacer test pues pueden ser encontrar o prevenir errores, aumentar la confianza del cliente con respecto a la calidad del producto o de servicio, y también pues depende del proyecto pues se hace un tipo de test o se hacen otro tipo de test. En este caso, dependiendo del proyecto en el que sea, dependiendo del proceso de desarrollo de software, pues los tests van a variar en distintas etapas. Por ejemplo, en el principio estaba en cascada, el proceso de desarrollo de software fue el primero que se generó, y era que eran distintas etapas, y la etapa siguiente no podía empezar hasta que la etapa final finalizara. Entonces era como muy en bloque. De hecho, hay algunas empresas que siguen utilizando este tipo de desarrollo de software. Luego está el iterativo creciente, que la planificación se hace en base a iteraciones, y entonces cada una de las iteraciones se van realizando pruebas, diseño, planificación, análisis, desarrollo y prueba. Y después validación de esas pruebas para saber si se continúa la siguiente iteración o no, o qué hay que modificar. Y luego está el proceso de desarrollo ágil, que suele tener que ver cuando el cliente no sabe realmente lo que quiere, y entonces te dan unas pautas al principio, y son iteraciones cortas, y se va entregando productos a medida que se va modificando la dependencia del proceso de desarrollo, de cómo va viendo. A lo mejor te van cambiando cosas, pues tú vas modificando. Y pues las tecnologías ágiles, pues tenemos Scrum y tenemos XP, de User Experience. Vale. Entonces, dependiendo del proyecto, hay muchos tipos de pruebas. Tú pones Google pruebas y entonces ahí te aparece un chorro de pruebas dependiendo de lo que sea. Aquí hay algunas, pero hay muchas más, es un montón. Pues, por ejemplo, tenemos pruebas de compatibilidad. Eso significa que dependiendo del entorno en el que estés, pues si es compatible o no con la aplicación que estás desarrollando. Pruebas de seguridad. Si nuestra aplicación es segura o no, pues se hacen auditorías y se informa, se intenta atacar a la aplicación para ver cómo reacciona. Pruebas de estrés, como por ejemplo en el Black Friday, las páginas que en el Black Friday pues tienen el comercio, pues entonces empiezan a meter un montón de información como si fueran usuarios, lo simulan y miran a ver cuándo cae la página.
Y entonces dice, bueno, pues esto es la cantidad de usuarios que permite. Pruebas de usabilidad, si es usable o no la aplicación, lo del user experience es tan famoso que últimamente está tan de moda, que significa que coges a personas y entonces le das la aplicación y le dices, bueno, quiero que hagas esto, y ves el comportamiento de esas personas. Y con eso pues puedes llegar a una conclusión en plan de, deberíamos de cambiar esto porque debería de haber entrado aquí y entra en otro sitio y se ha vuelto un lío, se le fue para atrás, para adelante, entonces eso pues también son ese tipo de pruebas a las que me refiero, ¿vale? Pues después tienes pruebas de rendimiento para el rendimiento de la aplicación, escalabilidad, mantenibilidad, instabilidad y portabilidad, o sea, tienes un montón de pruebas. Después, para el desarrollo de software, cuando nosotros ya estamos programando y codificando y tal, pues ya tenemos pruebas unitarias, que es de lo que voy a hablar después, pruebas de integración, que es cuando tienes varias componentes y las integras y miras a ver cómo funcionan entre ellas, pruebas de regresión, cuando haces refactor y haces modificaciones a la aplicación, en realidad lo que quieres es hacer, probar si lo que tú ya tenías antes funciona. O sea, empiezas ahí a probar a lo bestia. De hecho, en un proyecto estuve como una semana entera, todos probando a ver si eso funcionaba. Y pruebas funcionales, eso es, en este caso, se utiliza, por ejemplo, Puppeteer, que es en el navegador y va simulando cómo hace clic el usuario y cómo se comporta la aplicación. Eso está muy bien a la hora, en las fases más finales, tiene que haber varias iteraciones, para que tú después al final puedas... eso es porque los clientes, como haces desarrollo ágil y cambian la forma de esta pantalla no la quiero, quiero otra o tal, entonces pues no tendría mucho sentido hacer pruebas funcionales al principio. Bueno, ¿alguien sabe lo que es TDD? Sí, hay alguien que sabe lo que es TDD, pero solo hay una persona que sabe lo que es TDD. Dos. Bueno, tres. Bueno. Más o menos saben de qué va el tema, ¿vale? Es definir el test antes de crear la funcionalidad. O sea, cuando tú te dan la funcionalidad, te dicen, necesito hacer esto. Y dices tú, vale, pues, vale, ¿qué necesito? Pues creo un test para hacer esto, creo otro test para hacer lo otro. Y haces que, como que pete, o después te creas la funcionalidad más simple que haya, y entonces lo que haces es, y vas haciendo iteraciones para ver que está bien el test o no. Bueno, de todas formas, ahora explico el ciclo de vida. Los pros y los contras. He puesto unos cuantos. El código es más modular, es más mantenible, aclara los requisitos y tiene beneficios en las pruebas unitarias. Y los contras es inicialmente ralentiza el desarrollo. Todo el equipo tiene que hacerlas porque si unos no lo hacen y unos lo hacen y otros no, es como un poco... pues deberían de estar todos de acuerdo, ¿no?, en hacer este tipo de prácticas. Es difícil aplicar en código heredado, o sea, eso suele pasar, y es necesario hacer limpieza con frecuencia. Vale, este es el ciclo de test, ¿vale? Primero escribes un test por cada posible problema, luego escribes el mínimo de código requerido para hacer el test, haces un refactor del código para hacer con una limpieza de código y que quede bien, y repites el proceso por cada nueva función de la aplicación. Bueno, empezamos con la parte divertida. Para crear la aplicación utilicé React, Redux, Creator App, después lo explicaré, Material UI, Superhero API y Fake API. Bueno, Fake API no se llama Fake API, pero yo lo llamo así porque es un API de mentira. O sea, no... Y para test utilizo Yes y Encime para los test unitarios. Vale, para los que no lo sepan, ¿alguien conoce React o no conoce? ¿Quién trabaja con React o que sabe lo que es React? ¿Vale? Vale. Antes había un taller, estaba muy chulo, seguro. No fui, pero seguramente estuvo muy bien. React pues es una librería hecha por Facebook que lo que hace es construir interfaces de usuario. Y te permite componer interfaces complejas en piezas, o sea que vas componiendo como si fuera un puzzle y tienes la interfaz. Y esas piezas se llaman componentes. Luego
luego, esa es la parte visual. Y después tengo otra parte que es la parte donde almaceno la información. Y esto viene con Redux. El Redux lo que hace es que a partir de una acción o un evento, aparece un filtro que es el reducer, y dependiendo de lo que sea, pues se guarda información en el store. En el store, que es un sitio de almacenamiento, por eso está la cajita. Y eso provoca que haya un cambio en la interfaz de usuario. Vale. Para el Create React App lo que hace es que cuando, por ejemplo, por la demo, hace 2 semanas empecé y digo, bueno, para crearme la estructura, ¿qué hago? Pues mira, utilizo Create React App, que es una librería que te monta la arquitectura directamente. O sea, tú pones npm Create React App y el nombre del proyecto y ya te lo crea. Y tú le pones npm start y ya te funciona. Y entonces ya vas tú cambiando las cosas, así es súper maravilloso. Las cosas que inventan, ¿eh? Luego está Material UI, que son componentes de React que puedes utilizar en tu aplicación. Entonces, mola. Y luego, en la temática no sabía qué hacer. Así que está relacionado con héroes y villanos, ¿vale? Les digo eso. Tiene la parte Superhero API Documentation, que es una API que tiene un montón de información de superhéroes y villanos también. Y JSON Placeholder es el Fake API. Lo que hace es que de esa información yo me quedé con datos mínimos porque era bastante información y te permite hacer get y push de esa información. Entonces, pues me venía bastante bien. Y luego para test unitarios, pues utilizo Jest y Enzyme. Para probar un componente en React hay varias formas. Pues está la de test unitarios, que es renderizado del árbol de componentes, y entonces tú te quedas con el componente que es y compruebas las salidas que tiene ese componente. Luego está el ejecutar la aplicación completa en un entorno de pruebas, que sería la parte como de Puppeteer, que es más conocido como pruebas end-to-end o pruebas funcionales. Y empezamos con Enzyme. Enzyme lo que hace es que envuelve el componente y te simula como si estuviera en el navegador. Y entonces tú puedes navegar y puedes tener información de lo que tiene. Si haces un console log de ese componente, porque me dio por hacerlo, digo, bueno, vamos a mirar qué tal. Pues te da un código que es ilegible, que dices tú, pues, ¿cómo voy a comprobar esto si no tiene sentido? Pues bueno, está el wrap.debug, que lo que te hace es que te muestra eso tal que así. Te muestra los estilos y entonces ya puedes ir mirando dónde está esa información. Y ahora la aplicación. Bueno, la temática es de héroes y villanos, pero como estamos en un evento de Atalos Dev, pues digo, ¿por qué no cojo las mujeres que encuentren en ese y lo muestro? Y entonces hago el JSON Fake API y entonces pues salió todo eso. Entonces sería esta la aplicación. Se ve la información, se puede desplegar y eso es lo que vamos a testear. Entonces, para testear componentes tenemos los snapshots. Los snapshots es, coges y haces una captura de todo el DOM que se te genera. Entonces, si cambia, si se modifica, es que algo has cambiado. Entonces, te da como especie de feedback respecto a eso. Luego están las clases, o sea, las clases de React, funciones. Y después están los hooks para la versión 16.8.0, que permiten usar el estado interno y otras sin escribir una clase. O sea, antes las clases se utilizaba con un state y ahora no, ahora se utilizan los hooks. Para escribir test en Jest, primero pones el describe para agrupar los tests en un test suite y luego, en el caso de que se necesite, cada vez que se haga una iteración, pones before each o after each. Entonces, por ejemplo, si tienes que moquear una clase y quieres que se limpie o quieres que crearlo todos igual, pues puedes utilizar estas funciones. Y luego, dentro de los tests, siempre se marca la misma pauta. Tienes una parte que es arrange, otra add y otra assert. La parte de arrange es como voy a colocar los datos de la manera que yo necesito.
La parte de add son las acciones y la parte de hacer es ya comprobar todo lo que has hecho y ver que realmente el test pasa. Porque nosotros, o no pasa, o sea, depende de lo que nosotros queramos testear. Entonces, para ejecutar los tests tenemos npm run test. O sea, tú pones npm run test y te sale algo así. Lo rojo es que falló, el amarillo es que no se ha ejecutado, eso lo puedes poner en el anterior, aquí con X y T, con eso esquipeas el... Y luego los que pasan. Y después está npm run test watch, que sería esto. El menú que te aparece debajo, que te dice, pues te dan varias opciones. Por ejemplo, puedes poner que se ejecuten todos los tests, o que se ejecute solo los tests que fallan, o pues puedes filtrar por un patrón, pues tienes un montón y podrían, dependiendo de lo que necesitas, pues lo puedes hacer de una forma o de otra. Este sería un ejemplo de snapshot. Lo que tienes que hacer es primero montar el componente con un shallow y con un mount. La diferencia entre uno y otro es que el shallow solo es el componente y el mount también te vienen los hijos en el DOM. Y luego está el hacer, que sería la comprobación, y la comprobación sería con tu match snapshot, que lo que te hace es que si la primera vez se te crea el snapshot normal y la segunda ya va comparando, y si es distinto pues te da el fallo. Vale, este sería un componente, ejemplo, muy básico, en el que tienes una cara, tienes la imagen y luego después tienes un delete icon, que lo que te hace que cuando le das a un clic pues se elimina una cara. Pues haciendo test, empezamos a hacer test y nos da este error, cannot read property ID of undefined. Y entonces empezamos a mirar, puso un console log en plan de ¿qué es lo que está pasando aquí? No entiendo. Pues en realidad es por las props que le estoy pasando. En realidad debería tener un objeto dentro que tiene un nombre específico y después colgar todo, el ID, el name, el race, todo dentro. Vale. Para los eventos, el evento de eliminar, se simularían de esta forma. Primero, con el YesFN, coges el evento onRemove, o sea, lo simulas. Luego, con el wrapper, pues montas el componente. Y yo lo suelo hacer con el debug para mirar, o si no en el navegador, mirar qué componente es exactamente el que tengo que buscar. Entonces, sé que hay uno que se llama delete icon, que puedo buscar por ahí, entonces encontrar el elemento que necesito. Entonces hago wrapper find de delete icon y simulo un clic, que hay una función que es simulate, que es para eso. Y luego lo que hago es que miro que la función que me creé arriba se ha llamado. Vale, por propiedades. Imagínate que quieres mirar la propiedad del source de la imagen, ¿no? Entonces, pues haces un shallow, lo típico, siempre shallow o un mount, y intentas buscar la imagen, que es la etiqueta del HTML de imagen, y luego el elemento props te devuelve todas las props, todos los elementos, y con los corchetes buscas la propiedad, que es source, y entonces el to be es para igualar, to be y la imagen. Para las acciones, nos creamos primero, pues por ejemplo, un texto, y luego el tipo con el payload, que es la parte de las acciones, y utilizas el SPED, get iris complete, que sería la acción, que es la acción esperada, que es la que estoy simulando yo ahí. Luego está la parte de los patrones asíncronos, ¿vale? En este caso sería un callback. En los callbacks, en los test en general, le pongo el nombre y coma y los paréntesis, que es que no le estoy pasando parámetros. En este caso le estoy pasando un DOM, que eso lo que hace es que sea un callback, porque después te creas una función callback y lo que haces es llamar a DOM. Entonces, llamas a la función callback y cuando la llamas, entonces espera esa información y entonces ya retorna. Luego estarían las promesas, que por ejemplo, el fetchData devuelve una promesa. Lo que se hace es que se pone el punto .dem para que te devuelva la promesa
y compruebas lo esperado. Y después tendríamos los de Resolve y Reject. En este caso puedes tener dos tests, uno de cuando se resuelve bien o cuando se rejectea. Y sería así, o sea, tienes un expect del fetch data que te devuelve una promesa, puede ser un resolve o un reject, pero eso depende de la implementación como lo hayas implementado en realidad. Y después está la parte de reducer. O sea, te creas el estado inicial y la acción, llamas al reducer, que en este caso se llama data loader, pasando de los parámetros de initial state y action, y lo que esperas es igual a esta información. Vale, después de hacer los test, vamos a hablar de la cobertura de test. Hay gente que dice que es mejor no tener tanta cobertura y tener los test, o sea, que sean buenos, y hay algunos que piensan que, vale, porcentaje 70% está muy bien, pero eso ya depende del gusto del consumidor, ¿vale? Que eso, si los test están bien y si están bien funcionando y tal, la cobertura, pues depende. Depende del proyecto al final. Para la cobertura es npm run test coverage, o también puedes utilizar npx majestic --app, y es para verlo en modo visual. Les enseño un ejemplo. Este sería para el test coverage, en el que viene información. Creo que esto se puede programar para que cambie los colores dependiendo del porcentaje que tú quieres, ¿vale? Entonces tú podrías ponerlo en verde, rojo o amarillo. Amarillo es que tiene test, o sea, que pasa por ahí la aplicación, pero que aún le falta para cubrir todo. Luego tienes en rojo, que no tiene unos test, o no tiene test, o lo tiene demasiado bajo, y después lo tienes en verde. Y en la parte final, en la columna final, te vienen las líneas de test que no están cubiertas. Y por porcentajes en la parte de arriba, de todo. O sea, lo que suele mirar la gente es el porcentaje final de la cobertura de test. Esta sería en Majestic, o sea, cuando tú haces npx majestic --app, te aparece una ventanita de este tipo. Y vamos a ver un poco la ejecución. Tú le das a ejecutar, y en la parte izquierda se están ejecutando los tests, y en la parte derecha te va a aparecer el reporte. Entonces, puedes navegar y puedes ver información, y en el reporte pues te aparece información del porcentaje, puedes ordenar, ¿vale? Se ordena. Tiene pues los branches, el porcentaje, y en la parte final también te vienen las líneas de test. De hecho, también puedes pulsar dentro de los test, te dice el tipo de test, los errores que hay. Vale. Estas serían las tecnologías utilizadas. Utilicé Slim. También sería como un tipo de prueba para cuando estás programando, está bastante bien, no sé si lo han utilizado alguna vez, pero les animo a que lo utilicen. Lo puedes configurar de la manera que necesiten, o sea, a lo mejor es demasiado restrictivo, hay gente que dice, uff, esto es demasiado porque me da errores y tal, pues lo puedes configurar. Luego está Material UI, que como hablé antes, que es para utilizar componentes, o sea, componentes ya hechos y ya tienen pues los eventos asociados, y entonces pues tú lo utilizas, y si quieres después cambiar los estilos también se lo puedes cambiar. Luego está React Tools y Redux Tool, que hablaré después. Tanto la página de ERS como la JSON Server, que es el Fake API, también se las dejo por ahí. Y luego tienes guía de Jest y guía de Enzym, porque hay un montón de información ahí que no puedo hacer en una charla, me daría 1000 escribir todo y seguramente se cansarían ustedes. Entonces pues les dejo, como no tengo el ordenador pues no se los puedo enseñar, pero está muy bien, o sea, te viene ahí todo muy esquematizado y toda la información, pueden hacer pruebitas de esto, está bastante chulo. Y esta sería la parte de React DevTools, que lo utilizo para hacer los tests también, para saber en dónde me tengo que poner. O sea, por ejemplo, voy a hacer un test y selecciono qué información, que es o qué componente es el que quiero obtener, y esto te da información, y también para programar, yo lo utilizo bastante.
Y en la parte de Redux Developer Tools también. En este caso lo que te hace es que tienes información de la parte del store y se van creando las acciones en la parte derecha y puedes poner información ahí. ¿Preguntas?